Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista, entrevistas con pensadores, con filósofos, con ensayistas, con gente que ayuda a entender esta realidad que estamos viviendo, gente súper inteligente, pero además amable, divertida, para leer, para seguir. Esta vez está con nosotros Gabriel Zanotti. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien, estoy en Argentina, pero estoy bien. Bueno, Claro, en fin, bueno, yo conocí a alguien que decía mal pero acostumbrado, que es como una... sí, más o menos lo mismo, Tal cual. sí, Gabriel, pero bueno, hace un montón no un montón no, pero hace bastante tiempo sí, publicaste unas reflexiones alrededor de la cultura de la cancelación, sí, y un poco había un movimiento previo a esto contra las estatuas de, no sé, sí, 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 de sí, próceres, qué sé yo, eh, sí, no sé si decir iconoclastas, pero capaz que nos sirve la relación. Y hoy sí, estamos ante una nueva andanada, esta vez le están tirando puré de papas, de tomate, qué sé yo, sí, a, ya no es a esculturas que tenían esa cosa más antropomórfica, sino sí, directamente a obras de arte, muy caras, por cierto, sí, en lugares muy protegidos, lo cual también me da mucho que pensar. ¿Te parece que estamos sí, ante la misma corriente y vos decías, son absolutamente coherentes en su ideología? sí. Sigo pensando lo mismo. Lo que pasa es que cada vez eh, las evidencias de esta horrible coherencia son mayores, ¿no? Coherencia en el sentido de que verdaderamente son ideologías totalitarias que, utilizando una expresión muy argentina, van por todo. Primero, como yo expresaba en el otro artículo, coherentemente no soportan el pasado, porque el pasado siempre es imperfección, el presente también, digamos, el tiempo humano es imperfección. El ser humano es evolución, por lo tanto, siempre lo pasado nos va a parecer un poquito peor que aquello que hayamos logrado. Y esa imperfección, estas ideologías totalitarias que aspiran a su propia utopía, no la soportan, ¿no? Y como bien decía Karl Popper, de la utopía a la violencia hay un paso psicológico muy rápido, en ese famoso ensayo que él tiene, Utopía y Violencia, ¿no? O sea, el utópico tiene la tentación de violentar el mundo gris, porque el mundo gris para él es el infierno. En cambio, para el no utópico, el mundo gris es el mundo humano. En cambio, para el utópico, el mundo gris es insoportable. Y bueno, y bueno, y estas dulces criaturas ahí haciendo estas cositas, que tirando sobre obras de arte, etcétera, etcétera. Es, es una especie de declaración de violencia, ¿no? O sea, que hay que ver hasta dónde va a llegar, eh, pero sí, es una declaración de violencia, es una coherente manifestación de, mirá que yo te destruyo, ¿no? En nombre de lo que fuere, ¿no? Porque se sienten verdaderos cruzados y bueno, por supuesto hay una combinación entre lo que vos sabés que a mí me gusta llamar el neomarxismo, ¿no? O sea, ahora hay nuevos colectivos que se sienten explotados. eh, es una combinación de este neomarxismo. Escribir un eh, poquito, y por qué hablas de es, neomarxismo? es- es como si fuera la tercera etapa eh, de reinvención del marxismo, ¿no? La primera etapa ya la conocemos, los explotados son los obreros, por utilizar un término antiguo. Eh, en la década de los 60, con la teoría del deterioro de los términos de intercambio, los explotados son los países pobres del sur, los explotadores los países ricos del norte, ¿no? Y ahora, y ahora los explotados son las identidades colectivas, ¿no? Los nuevos grupos de identidad sexual diferente, las mujeres en el feminismo radical, los pueblos originarios, que ya sabemos que no fueron originarios, etcétera, etcétera, pero siempre hay algo o alguien que está explotado vilmente por el heteropatriarcado explotador, ¿no? Bien. Y, o sea, el sujeto de explotación va cambiando, pero la teoría es la misma, ¿no? El capitalismo es el explotador, ¿no?
Y este tema del clima, fíjate que eh, independientemente del debate sobre cuán hay o no cambio climático, la respuesta que viene del mercado libre es relativamente obvia. Los cambios climáticos tienen soluciones de mercado, ¿no? Pero eso que es relativamente obvio para nosotros es escandaloso para ellos y, y, y es una muy buena excusa para terminar con el capitalismo, lo mismo que la pandemia, ¿no? O sea, y bueno, y parece que lo van a lograr, ¿no? Hay que ver cómo van a reaccionar las masas explotadas cuando ya no puedan este, Calefaccionarse, con comer. qué comer, calefaccionarse, andar en su auto, ya sea humilde o no, pero en principio lo están logrando, ¿no? Y lamentablemente con Joe Biden a la cabeza. Eh, Bueno, con Biden a la pero en cabeza esa y con la circunstancia, Unión Europea sí, peronizando sí, 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 totalmente, poniéndole topes sí, a controles de sí, precios. sí, eh, sí. Sí, si en los 80 alguien nos hubiera dicho a vos y a mí que la situación iba a derivar esa, todavía en los 80, ¿te acordás cuando en la Argentina decíamos, ojalá me pudiera ir al Estados Unidos de Ronald Reagan? ¿No? Bueno, la situación mundial ha cambiado absolutamente. eh, eh, y bien, no solamente porque estas ideas neomarxistas hace mucho tiempo que se venían cocinando y ahora están encontrando un momento de eclosión, sino también por la debilidad intelectual y moral de los supuestos líderes occidentales, ¿no? Que han carecido de vacunas intelectuales contra este movimiento, aparte de carecer de valentía y de las cualidades morales que necesita un líder, ¿no? Pero hay yo creo algo, que además muchos de ellos sencillamente vienen de ahí, ¿no? claro, eso te iba a Vienen decir, de esa forma de porque pensar. hay una cosa que no, digamos, que es lo que se puso más de moda en el análisis, si querés, liberal o de la derecha, no sé, el nombre que Ujú, sea, que es, bueno, hay una generación de cristal, la generación copito, la generación de los ofendidos y demás, que es cierto, o sea, si miramos los chiquitos que hicieron esta payasada del puré y de ensuciar las obras y qué sé yo, son adolescentes o jóvenes muy jovencitos. Ahora, la realidad es que los que fueron criados en esta idea de una especie de adanismo anticapitalista, obviamente, digamos, no con estos parámetros, pero con unos anteriores, respecto de la victimización de las mujeres, de la originariedad de los pueblos, todo esto viene de los 70, 80, 90. O sea, son quienes gobiernan el mundo los primeros en aceptar esto. Insisto, quizás en un matiz, pero son los que realmente dieron por buena esta narrativa en primera instancia. Sí, con respecto al tema con respecto al tema del cambio climático, caer en el asunto es muy fácil porque todos estos líderes han estudiado en las universidades convencionales con los paradigmas dominantes sobre que el mercado falla en tema de bienes públicos y externalidades, etcétera, etcétera, y entonces han sido educados en el intervencionismo con estas cosas y caen muy fácilmente. Estar convencido de que el mercado es lo que es El mal, el proceso creador de nuevas tecnologías requiere estar muy formado claro. en, en- en una buena teoría económica, en lo que ahora se llama, ¿no? La good economics. Bueno, la verdad es muy difícil. Entonces, son líderes víctimas de su propia ignorancia y, y, y ahí están. Eh, Pero, Ahora, no tengo una explicación psicológica de por qué el neomarxismo sigue siendo tan atrayente. Por supuesto, podríamos hacer todas las evaluaciones que se quieran, podríamos hablar de la rebelión de las masas de Ortega, podríamos hablar de la alienación,
de la alienación de la cual hablan Eric Fromm, que llega tanto a las masas como a los dirigentes, pero lo que hay que tener en cuenta también son sistemáticas de las Naciones Unidas, los millones y millones de dólares volcados a esto. A ver, espectáculos como los de esta nena Greta hablando ante las Naciones Unidas y la gente, en vez de levantándose y yéndose, ¿no? Que es lo que deberían hacer, aplaudiendo, bueno, te muestran que el asunto ha llegado a un nivel de propaganda masiva. Eso sí está un poco más planeado, ¿no? Por eso mi artículo Globalización y Globalización. Entonces, si por la globalización se entiende que la agenda de las Naciones Unidas de orientación neomarxista sobre todo el mundo, bueno, entonces los liberales clásicos siempre nos hemos opuesto a eso, comenzando por von Mises en el libro Liberalismo en 1927, cuando de manera premonitorio él dijo, la sociedad de las naciones no sirve para nada, si no practican el libre comercio, a lo único que van es hacia otra nueva guerra, ¿no? Así que los liberales clásicos siempre hemos estado en contra de estas globalizaciones intervencionistas desde arriba, que lo que muestran es esa mentalidad de control Ingeniería social, absoluto, ¿no? sí. Ingeniería social, control absoluto de una clase dirigente hacia las masas ignorantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Así que la globalización en realidad no requerría de ningún organismo internacional más allá de los jueces que garantizan el libre comercio. ¿Y por qué ahora se mezcla con otras personas? La mezcla se produce porque, claro, los que en los 80 confundían globalización con libre comercio, si querés los más nacionalistas, ¿no? Estos también están reaccionando contra la globalización. Entonces ahora nos encontramos en un mismo terreno, liberales clásicos y nacionalistas que no son liberales clásicos. La circunstancia es obvia. Los liberales clásicos sencillamente queremos libre comercio y libertades individuales. Ellos lo que quieren es una soberanía nacional, ¿no? Donde ejercer sus propias tradiciones en contra de lo que ellos creen que es el libre comercio, o sea, en contra de la globalización. Ahora todo se mezcla porque la agenda de las Naciones Unidas es tan absolutamente marxista que, en sentido técnico, que entonces nos encontramos como unidos en un mismo frente, pero hay que hacer las distinciones correspondientes. De todos modos, mi esperanza es que esta nueva circunstancia histórica implica que de ambos lados hay como un replanteo, o sea, hay algunos nacionalistas más moderados que están como replanteándose la ideología que tenían en los 80, y de nuestro lado hay un reconocimiento de un error. De nuestro lado, los liberales clásicos en los 80 no pudimos distinguir bien entre las ideas propiamente libertarias y los neocons. Muchos de nosotros caímos como tontos con los neocons, ¿no? Con Bush. ¿Sí? Entonces, y ese también es un error que hay que reconocer. Entonces, en la medida que los sectores más nacionalistas, y me refiero a los nacionalismos de diversos países, se abran un poquito más al libre mercado, reconozcan que la escuela austríaca tiene mucho para explicarles, y en la medida que nosotros salgamos de ese esquema de los 80, puede haber una confluencia importante desde todo punto de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Cuando Eh, vos decís nacionalismos, digamos, hay muchos movimientos. Una cosa que a mí no me termina de convencer es que son muchos movimientos que funcionan en reacción. No es una agenda sí, propia, sino es una agenda sí, que sí, sí, reacciona frente sí, a los colectivismos. Ya no me cierra decir izquierda porque en estos colectivismos, en estos totalitarismos hay de todo adentro, ¿eh? Tenés claro. corporaciones, tenés capitalistas, tenés Sí, derecha, sí, tenés sí, izquierda, o sí. sea, todo el que toda élite que digamos en el marco del poder se beneficia de este sistema lo va a defender y ya no es que hay solamente izquierda, la izquierda ha sido bastante funcional a quienes han en teoría Sí, oprimido a sus sujetos defendidos. Pero, sí, pero es cierto, digamos, que hay mucho movimiento soberanista, sobre todo en Europa, como en reacción sí, a esta deformidad en la que se convirtió la Unión Europea, que la Unión Europea funcionando, digamos, en paralelo con los supraorganismos internacionales. sí, Lo vimos casualmente, por ejemplo, en pandemia.
pero, pero vuelvo a insistir, a mí me impresiona, primero que es en reacción, que no es que tienen una visión novedosa, luminosa respecto de un montón de cambios que se dieron, porque la verdad es que desde los neocom hasta la fecha, el mundo fue a todísima velocidad como nunca. Y no Sí, hubo una narrativa sí, nueva para eso, sino una de no, reaccionar con toda justicia, porque estamos hablando sí, de barbaridades. sí, Y después, la otra cosa es que lo que veo es que económicamente vuelven a una especie de vivir con lo nuestro, a defender a su, no sé, a su industria sí, alimenticia y demás, ¿no? sí, sí, sí. Sí, es que, a ver, el proteccionismo que estos movimientos nacionalistas tienen, siempre lo tuvieron. En los 80 ellos defendían el proteccionismo contra un libre mercado que, vuelvo a decir, identificaban con la globalización de la cual hablaba Bush padre. Ese era su error. En ese momento, si querés, los libertarios más lúcidos, los que venían de la Escuela Austríaca de Economía, hacían la distinción. No, no, digamos, Bush padre no es von Mises. La distinción la hacían. Bien. Pero eso lo siguen teniendo. Ahora, eh, y reaccionan contra otras cosas, voy a dar algunos ejemplos, en esa reacción están defendiendo libertades individuales que antes no defendían tanto o no estaban en su agenda. Entonces, como se están produciendo cosas tales como que si vos sos una mamá en este momento en Estados Unidos y tu nene de 7 años quiere ser nena, entonces viene el pediatra y con el pleno apoyo del gobierno de Biden le corta el pene a tu nene. Y si te opones, sos un domestic terrorist. ¿No? Y viene el FBI a tu casa. Esas cosas están pasando. Entonces, frente a semejantes horrores, entonces, claro, surgen este tipo de pensamientos eh, que no necesariamente han leído a von Hayek, no sé si me explico, ¿no? Y por eso ese artículo mío que Meloni no es Mussolini, tampoco es Ron Paul, ¿no? Ahora, por supuesto, la izquierda está y, y vos lo has identificado muy bien, la izquierda ahora está fascinada, ¿no? Embelesada, hablando de la extrema derecha, los fascistas, y no, en sentido técnico, obviamente que no lo son, es gente que está dentro del juego democrático, no atentan contra la división de poderes, no son fascistas. Lo que ocurre es que no son libertarios. ¿Eh? Pero lamentablemente no va a quedar otra que hacer ciertas alianzas y cada país sabrá ver en qué circunstancia electoral se encuentra, ¿no? Eh, en ese sentido, a mí me parece que algunos liberales que reaccionan muy, muy enojados contra estos nuevos líderes de derecha, eh, por un lado tienen razón porque les toman examen y en Mises, Hayek no sé, y Constant y los bochan. Bueno, ok. Pero por el otro lado, no sé hasta qué punto se ubican en el mundo real, donde a veces va a haber que hacer algunas alianzas, porque lo que está sucediendo, te di un solo ejemplo, lo que está sucediendo es sencillamente atroz, ¿no? Hay un Y sobre avance, todo, sí, lo que vos nunca decías, Europa y Estados Unidos han sido tan totalitarias, o sea, la persecución al disidente no es simplemente qué opinan de esto, no, no es qué opinan, ellos tienen la verdad absoluta, el que piensa diferente disemina una misinformation, tiene que ser censurado por el fact-checker, tiene que ser revisado por el FBI o por lo que fuere. El nivel de totalitarismo es terrible. Así que en eso estamos. Ibas a decir algo y te interrumpí, discúlpame. no, te iba a decir, por ejemplo, estábamos hablando del tema de que me gustaría adentrarme en eso, de la libertad de expresión y demás. Em, acaban a un influencer que podés estar de acuerdo o no con lo que decía y con cuán bruto era, con cuán elegante era o no, en Estados Unidos, condenarlo a pagar cientos de millones de dólares por haber puesto en duda o por haber dicho que a él no le parecía que había ocurrido un atentado y entonces se ofendieron un grupo de víctimas o de padres de víctimas y lo llevaron a juicio. Y ese juicio tuvo éxito. Sí, sí, sí. Vamos de vuelta. ¿Dónde Sí, quedó el defender a aquella persona con la que no estás de acuerdo?
en ese sentido se relaciona mucho con lo que dijiste de lo ideológico, no hay matiz, no hay Sí, diálogo sí. posible. Claro, pero la situación es todavía más grave porque en ese caso aún vos podés llegar a decir, bueno, pero las víctimas se pasaron de la raya porque se sentían agravadas, bueno, lo que fuere. Vos en este momento en Estados Unidos ponés en duda la validez de las elecciones, de las últimas, y el FBI va a tu casa, o sea, te arrestan, o sea, a ese nivel. O sea que en una sociedad libre no se puede discutir sobre las elecciones. O sea, entonces la persecución está llegando a un punto eh, realmente preocupante. Eh, entonces, y me parece que algunos que escuchan tu programa esto no les va a gustar. A mí me parece que hay algunos liberales argentinos y latinoamericanos que o no están al tanto de lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, o si están al tanto no les importa. O sea, que el FBI vaya a la casa de un conservador católico o protestante en Texas y lo ponga preso, no les importa. Te lo digo claramente porque yo lo estoy viendo. No les importa. Y acá entramos en el juego de siempre. Cuando te vayan a buscar a vos, entonces quiero ver lo que vas a decir, Sí, ¿no? no, además Pero ahí realmente estamos hablando, la situación es preocupante también. estamos hablando de los espacios que se suponía que tenían, digamos, mayor penetración las ideas de la libertad, en donde tenían un nivel de consumo, de desarrollo tecnológico y demás superior. Estamos hablando del, si volvemos a las categorías del segundo marxismo del que hablabas, de centro y periferia, estamos hablando del centro, pero del corazón, del core mismo del capitalismo. Sí, Eh, sí, sí, sí. ahora, Sí. eh, Entonces, acá nos encontramos con un tema que vos desarrollás súper bien, que es el tema del Estado como dador de verdad, porque sin haber asumido la sociedad, que el Estado es el que posee la verdad, todo lo demás me parece que no hubiera podido ser posible. Y ahí es donde me parece que quizás el liberalismo o aquello que no fue izquierda, me niego a decir izquierda solamente, no es porque no haya una izquierda atrás de todo esto, sino porque no es, ni siquiera es el funcionamiento propio de la izquierda. Hay pensadores de izquierda como Santiago Armesilla, como Diego Fusaro, que están enfrentando todo, que ven que es una andanada del poder haciéndose con lo que puede, utilizando la ideología que puede o las premisas que puede. Incluso las mismas premisas de la cultura woke se contradicen entre sí. Porque es tan loco lo que está pasando, es tan loco este totalitarismo, que ni sí, siquiera es sí, pero sólido. espera, sí, pero tiene antecedentes en los 50, en los 60, con el famoso tema de los derechos sociales. Mira, y de eso tampoco algunos liberales no se han dado cuenta. Muchos liberales han comprado totalmente el positivismo cultural del término información. Cuidado con eso. ¿Por qué? Vos que tu carrera es comunicación social, así que sabrás bien cómo viene esta cuestión. En los 50, en los 60, gente de saco y corbata, de moral intachable, qué sé yo, comienza a hablar del derecho a la información. Lo ponen como por arriba de la libertad de expresión, o no sé de qué manera lo quieren mezclar, derecho a la información. ¿Y quién es el sujeto pasivo de obligación? El Estado es el que debe garantizar la información, ¿no? Claro, como si la información fuera un paquete de datos que está bajo la custodia de alguien. Entonces, es increíble lo difícil que es explicar a la gente buena que en una sociedad libre, lo que sea o no información se discute. Estaba el famoso tema del delito de calumnias e injurias, cuidado, simplemente digo cuidado, ¿no? Pero si algo es información verdadera o falsa, en una sociedad libre se discute, se habla libremente. Pero no, ahora de repente los estados son los garantes de eso. Claro, cuando surgió el tema de la pandemia y las Big Tech, en colusión con los gobiernos europeos y norteamericanos, se erigieron en garantes de la información verdadera, aparecieron estos nuevos nazis llamados los fact-checkers, ¿no? Que incluso se dan el lujo de ponerte missing context. Cuando no te pueden negar lo que decís, Sí. missing context. Como si el missing context no se pudiera debatir. Pero escúchame, yo enseño en una carrera de comunicación, me paso la vida enseñando hermenéutica, teoría de la interpretación. ¿Quién juzga cuando un context está missing o no? Juzga cada uno de nosotros y se discute. Bueno, entonces, a este nivel de totalitarismo se ha llegado porque hay
gente buena en las carreras de comunicación que entraron en esta, ¿no? En el tema de que se supone que hay una misión estatal de defender la verdad, ¿no? Y, y no se dan cuenta que están volviendo rápidamente a Mussolini, ¿no? Así, pero muy, muy rápidamente. Pero esto requiere, a ver, lo que me preocupa de esto, Karina, no son los ultraideólogos o los que tengan mala voluntad, que bueno, eso es obvio. Me preocupa la gente buena, sencilla, que se maneja con estas categorías. Información, check, ¿no? Y bueno, y sabés perfectamente bien, y tú eres autora de un magnífico artículo donde decías, se tardaron siglos en llegar al Estado de Derecho, sabés perfectamente bien que en marzo del 2020, de la noche a la mañana, ¿no? De la noche a la mañana, literalmente, del 19 de marzo al 20 de marzo, se violó todo el Estado de Derecho, ¿no? La gente totalmente contenta y acusando, ¿no? a aquellos que diseminaban falsa información. La verdad, La hemos gente caído estaba muy muy bajo. ansiosa, con muchas ganas de creer. Yo recuerdo que me dijeron negacionista una vez por poner en duda la famosa teoría del pangolín. No sé si te acordás, que encerrados, ¿Te acordás? ¿no te acordás del Sí. pangolín que alguien había hervido, que habían hecho sopa de murciélago, que el origen Ah, era no sí, sé sí, qué de sí, un sí. pangolín? Estupidez. Sí, ahora me acuerdo. Sí, sí, sí. Una cosa que no te. Pero Sí, me están tomando de tarada. ¿Cómo sí, voy a sí, creer sí. Bueno, eso? sí, sí, Loco, ¿de qué que un señor hablan? estaba haciendo sopa de murciélago. Sí, Sí, pero sí, el sí. Bueno, pangolín que era un bichito, que no sé dónde, bueno, sí, sí, sí. Bueno. Eh, si no fuera bueno, trágico, es muy cómico. eso tiene que ver con Paul Feyerabend, ¿no? En una sociedad donde su base cultural, ¿no? Es la salud física y la obsesión por la salud física y el estado protector de la salud física. Este, y entonces, claro, la mayor parte de las personas, algunas muy ilustradas, carecían de vacunas culturales contra esa obsesión, ¿no? Entonces, vos juntás, fíjate todo lo que se junta, salud pública, información pública, ¿no? Educación Todo pública. cuidadosamente vigilado, ¿no? Entonces, la verdad, en esa andamos, ¿no? Eh, Hablemos más sí, de Feyerabend, porque has escrito unos cuantos textos. Y se trata de un personaje poco difundido. sí, sí, lamentablemente poco difundido y lo poco conocido que es en algunos ambientes liberales ha sido despreciado porque se lo considera escéptico, ¿no? Que es una forma más sencilla de decir posmoderno, pero no lo es de ninguna manera. Es alguien que sencillamente se permitió afirmar los límites del método científico, no la negación del método, sino los límites. Tiene una frase que entre aquellos que lo estudian es una frase famosa de él que se llama: todas las metodologías, incluso las más obvias, tienen sus límites. Eh, pero además, como filósofo político, él sabe que actualmente no se puede, pero él pide, como norte al cual se dirige, la separación de Estado y ciencia. Y eso asusta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el positivismo del siglo XVIII da una vuelta de campana, así como en el siglo XIII, por el famoso tema de la legitimidad del príncipe, eh, la iglesia, ¿no? Era la que garantizaba la legitimidad del poder. Ahora hay una vuelta de campana cultural y es la ciencia la que legitima el poder, ¿no? Pero el efecto es el mismo. El asunto es que la ciencia determina qué es lo importante, qué es lo que no, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, aquello que forma parte de la educación pública, la salud pública, lo obligatorio, la distinción entre medicina legal e ilegal, y eso significa la unión de la ciencia y el Estado. Y cuando vos lo decís, y seguramente muchos de los que me van a escuchar van a decir, pero ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando? ¿Qué está diciendo? Y estoy diciendo que si usted es una persona que toma sus propias decisiones, en materia de libertad de expresión, seguridad social, salud, bueno, no, justamente es lo que no quieren, ¿no? Lo que quiero decir es que eh, la mayor parte de los seres humanos a partir del siglo XVIII no se han dado cuenta que están tan esclavos de la ciencia y del experto, ¿no? Como antes lo estaban de un jefe religioso, ¿no? Incluso esto
es la misma noción de esclavitud, ¿no? Porque supongamos que vos en abril del 2020 hubieras tenido una conversación con alguien que te hubiera dicho, no, pero el administrador de mi country, que a su vez está en conexión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que a su vez está en conexión con el gobierno federal, que a su vez está en conexión con todo el sistema internacional de lockdowns, de encerramientos, el administrador de mi country es un buen tipo, me cuida mucho, me cuida en serio. No está haciendo exageraciones, si alguien necesita salir por algún motivo de urgencia, se lo permite. Bueno, esa es la manera de hablar de un esclavo. Mi dueño es bueno. No, yo en esta granja de esclavos no estoy tan mal. Mi dueño me da de comer, me da de beber, me da alimento, me permite casarme con quien yo quiera. Sí, a partir de las 9 de la noche no puedo salir, pero bueno, eso es por mi propia seguridad. Bueno, es el modo de hablar de un esclavo, ¿no? Eh, eh, la, la cuestión radical que hay que afirmar luego de que alguien explica lo bien que está un esclavo en la granja de esclavos es decirle, pero mire, es esclavo. Ah, no importa, está bien. ¿Pero qué quiere decir estar bien? Desde el punto de vista ético, filosófico, político. Y es ahí donde, Karina, esos siglos y siglos de evolución de Estado de Derecho se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero bueno, ¿Estás seguro que por lo fueron un menos abrir tomar y cerrar conciencia de de esto. ojos? Em, Bueno, Pensaba, en mirá, ¿vos algunos te lugares, acordás sí. los campos de concentración en la Segunda Guerra de italianos, de japoneses en Estados Unidos, por la seguridad? Ah, Eh, sí, este intercambio de sí. esta sesión de individualidad a manos del Estado. Mi sensación, pero quizás porque estoy tratando de entender bueno, nosotros hemos hablado mucho, siempre trato de pensar en el pivot, en el momento en que se pudrió todo tanto. Eh, y entonces pienso, ¿cuántas veces se fue cediendo la individualidad a manos del Estado por la seguridad? Mm, Entonces es sí, como sí, paulatino hasta que fue sí, sí, entrando en todas y cada uno de sí, los elementos. Después te viene las discusiones sí, sí. aberrantes, por ejemplo, la discusión de la ESI, y, y es que cediste tanto, que es tanto lo que tenés que ir para atrás, que ya es como, entonces te dice pacato o que estás en contra de la libertad sexual, y dices, ¿qué le importa la libertad sexual? ¿Qué tiene que ver esto con que el Sí. Estado y además como si el Estado fuera un dios, y eso es algo que sí te lo quiero dejar, porque nadie mejor que vos puede explicar esta migración, digamos, a la deidad del Estado, como si el Estado no fuera gente a la que desprecias enormemente, porque si nosotros miramos lo que piensan las personas de los políticos, no sé quién se piensan que está adentro del Estado, escribiendo los textos con los que se enseñan a los niños. Pero bueno, te decía, como si el Estado fuera el que mejor puede explicarle a los niños lo que es la libertad, su libertad sexual, su libertad económica, su libertad laboral, lo que sea. Entonces digo, hay un momento en el que se cambió un cambio. Alguien dijo, bueno, este es Dios, este me va a salvar, este me protege, este me quiere más que, no sé, que mi hijo, que mi mamá, o que mi marido, que mi vecino, este me quiere más que nadie y siempre me va Bueno, a querer, esté quien esté. O sea, siempre me va a querer más. bueno, no tengo más remedio que ir hacia cosas que la audiencia me va a decir, ay, Gabriel, vos y la filosofía, pero no me queda otra. Eh, Hay muchas escuelas de pensamiento que han denunciado justamente que en el nacimiento del Estado iluminista barra moderno de la Revolución Francesa, ese Estado constructivista, ese Estado de ingeniería social, está el nacimiento de esto que ha ocurrido. Lo que ocurre es que ha sido, ha ido evolucionando lentamente, pero ahí está el nacimiento, en la concepción de un Estado que tiene soberanía absoluta sobre un individuo, pero ahora en nombre eh, de la ciencia y la racionalidad. Ahí está el punto, ¿no? Y hay varias escuelas de pensamiento que denuncian esto. Vos sabés que yo manejo sobre todo tres.
Friedrich Hayek, cuando denuncia el constructivismo, Paul Feyerabend, cuando denuncia la unión entre Estado y ciencia, y la Escuela de Frankfurt, con los cuales los liberales clásicos deberíamos dialogar un poco más, cuando denuncian también, ¿no? Eh, que el iluminismo se volvió loco, lo que se llama la dialéctica de la ilustración, etc. Yo sé que todo esto puede parecer alejado de la opinión pública, pero yo No, es tengo el deber de fundamental, me súper decirlo para interesa. comenzar a explicarlo, porque me parece que la situación es tan grave que la gente que no tiene formación filosófica, de algún modo tiene que tener conciencia de lo que está ocurriendo. A ver, lo digo de la manera más sencilla que pueda. El Estado ha sido erigido en Dios en nombre de la seguridad científica, en nombre de la ciencia. Y, y, Adentrate un y poco lo que más está en Frankfurt, ocurriendo, cada vez que alguien habla de marxismo cultural, que eso no me gusta tanto porque, insisto, me parece como que es unicausal, perdón, la explicación y creo que es acotada. Adentrate un poco más en Adorno y Horkheimer, creo que estabas hablando específicamente. También se habla de sí, Frankfurt sí, como si todos hubieran sido iguales, monolíticos, como si todos hubieran pero tenido el mismo objeto de eso es estudio, lo mismo que paquete, hablar. Eso es lo mismo que hablar de los liberales, ¿no? tal cual. No hay una escuela de Frankfurt, hay corrientes. A ver, la escuela de Frankfurt, si querés, sí, todos los frankfurtianos combinan Kant, Hegel y Marx, un poquito, ¿no? Pero ese combo da resultados diferentes. Los tenés a Horkheimer y Adorno, ¿no? Denunciando el totalitarismo de la Revolución Francesa, ¿ok? Y sí, escuela austríaca no eran, obvio, ¿no? A veces cuando yo le digo a algún liberal, escuela austríaca no era, es lo mismo cuando discuto con algún católico, le digo, mira, Santo Tomás no es, pero ¿qué pretendés, no? Bueno, entonces, eh, pero hay otros. Sí, Marcuse es otro caso. Marcuse, si querés, culturalmente diferente, porque es una interpretación de izquierda de Freud, que no era lo que la izquierda pretende que fue. Tenés el caso del conocidísimo, por supuesto, este, eh, ay, Benjamin, se me fue el apellido. Benjamin. No, el de la cultura. Ay, ¿cómo se...? eh, ¿Adorno o no? no, no, no. Eh, Tenés el caso, por supuesto, eh, del máximo filósofo que dice la revolución hay que hacerla desde la cultura, no desde la violencia, Ah, ¿no? no, Gramsci, Es- pero. claro, Gramsci, ¿no? No, Bueno, de pero alguna Gramsci es manera. como. A mí me pasa, mirá, Sí, te interrumpo un montón. Esto no parece sí, una entrevista, parece que estamos charlando, pero me pasa una cosa sí, con Gramsci. Gramsci muere en el 37. sí, Eh, la escuela de Frankfurt, digamos, es cierto. sus miembros Lo estás son. presentando como más independiente, sí. Sí, No, sí, es que sí, sí, aparte sí. es otra cabeza, porque yo lo que veo es que cuando la derecha o cuando la no izquierda trató de explicar lo que es esta penetración cultural, esto que estamos hablando, y tiene distintas aristas, pero cuando trató de decir, dijo, bueno, Gramsci, y esto es Gramsci, y esto es Gramsci. Bueno, no sé, varias cosas. Gramsci no hubiera podido pensar el deconstructivismo como lo que fue después en los 60 y los 70, No, ni por casualidad, no, ni siquiera no, pudo ver, digamos, el uso de sus teorías aplicado a la posguerra, ni la Guerra Fría. Era un sí, tipo sí, sí, sí. con una recontra cabeza, un tipo brillante, se le ocurrió algo, pero tipo Sí, brillante, digamos, adelantado para su época, y su época sí, es la Primera sí, Guerra y la entreguerra, eso es lo que el sí, tipo comprendía. sí, 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 sí. Y Gramsci no es antisistema, Gramsci supone operar, digamos, tener un ejército intelectual operando sobre estructuras institucionalizadas, la escuela, la familia y demás. En cambio, después tenés a personajes como Guattari, que a mí me parece el más fascinante de todos, el que habla de la revolución molecular, bueno, con Deleuze, con Ah, Marcuse, sí, pero que son los tipos que entienden mucho mejor lo que ellos llaman la micropolítica del deseo. Y si sí. te Sí, que fijas, vos lo has explicado eso, sí. Sí, 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 es que sí. me parece que a los fenómenos actuales lo explica mucho mejor. Y después tenés Sí, efectivamente la sí, escuela de Frankfurt que se explica como si fuera todo un paquete cuando los personajes no son los mismos, sus sufrimientos no son los mismos. Entonces, no vas a comparar a Adorno ya en Estados Unidos con Benjamin
un tipo que no Ujú. logra salir. No vas a, y el mismo sufrimiento de Gramsci hay que entender, un tipo que escribe, ¿entendés? Entre el encierro, el permanente dolor físico. La gente no es un paquete que cierra, nunca, no hay Sí, sí, manera. sí. Entonces, me parece que si no, no se explica mucho. Ahora, rescatar lo que es la crítica del iluminismo también sería rescatar lo que es la crítica del Estado-Nación, ¿no? Y la Exactamente. Revolución Francesa, digamos, Sí. poniendo la semilla del Estado-Nación, que el mismo nacionalismo rescata aun cuando critica a la Revolución Francesa. Toda esta vuelta que di Sí, para tirarte esa pelota. sí, sí, sí. Sí, vuelvo a insistir. eh, Todo depende finalmente de lo que consideres el núcleo central de lo periférico. El núcleo central de Adorno y Horkheimer, década del 40, el libro La dialéctica y la ilustración, es la crítica al Estado científico iluminista. Ok. El tema de la libertad económica no la vieron. Y si querés también la crítica a la alienación que se da en las sociedades capitalistas, que mi diferencia con ellos es que la alienación es un problema psicológico que se da en todas las épocas, no es una cuestión que necesariamente se dé en el capitalismo. Bueno, pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta eh, porque la alienación es una teoría psicológica que te explica no solamente que alguien padezca de trastornos de consumo en un supermercado, la alienación explica el voto al líder autoritario. Entonces, Tal cual. eh, entonces, las teorías de la alienación de estas escuelas son importantes, pero no hay que ir necesariamente a la alienación como ellos lo entendieron. Eh, Hayek, por ejemplo, se confundió a Freud con William Reich, con Marcuse, ¿no? Y entonces lo criticó. Pero Freud no tiene nada que ver con esas deformaciones. Y estudiar la teoría de la alienación de Freud es muy importante para entender psicología política. El único autor que algunos liberales manejan en estas cuestiones de psicología política es Ortega, y hasta muy poco. O sea, cuando un liberal te dice cómo hacer para difundir las ideas, tiene un fondo iluminista. Él está pensando que si vos aclarás las cosas lo suficiente, entonces la gente te va a entender. No, no necesariamente, porque hay un fondo de pensamiento inconsciente, ¿no? Que sumado eso a la razón meramente instrumental técnica, produce personas que no son capaces de reflexionar sobre su situación en el mundo. Y son presa fácil de autoritarismos, aunque tengan 8 doctorados. Bueno, estas cosas hay que saberlas, porque si no, no entendemos a qué nos estamos enfrentando con los atroces fenómenos de masificación en la actualidad, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, estos temas son necesarios que los ambientes liberales los estudien un poquito más. Sí. Sí, decía, ¿te acordás, Arendt, que Bueno, un- Hannah Arendt, una sí, persona sí, podía estar, digamos, tenía la posibilidad de soportar más la presión de física y psicológica de un sensor, de un poderoso, mucho más que la presión de la masa. sí, sí, Y sí. es clave lo que estamos viendo. Eso es naturaleza humana, eso es naturaleza humana, claro, exactamente. Sí, sí. Eh, Fíjate, por ejemplo, abril 1982, ¿cuántos argentinos supuestamente liberales o conservadores apoyaron la guerra de Malvinas? Eh, la presión de la masa y la presión del pensamiento inconsciente, grabado a fuego desde chiquitito, bueno, eso produce esos fenómenos masivos, ¿no? Así Ahora, que, es muy difícil, Gabriel, y acá Y Hannah Arendt sí, también debería ser más estudiada, del tema de la banalidad del mal. La banalidad del mal no explica solamente al empleado de Hitler. La banalidad del mal también explica a la vecina que denunciaba al que salía sin barbijo. Sí, sí, la es, que banalidad del mal es todo es eso. exactamente eso. Em, medio una unión entre sentirte cobijado por la masa, además del miedo. Una cosa que yo no sé si vos Mm, la ves en otros momentos históricos, digamos, analizando acciones de masa, estas reacciones de masa, que es la guerra contra los niños. Si vos te fijás, en todas estas acciones de masa,
no estoy diciendo que la... A ver, o se ataca a los niños o no se los defiende, cosa que más o menos es la misma. Pero si vos te fijás, es encerrar a los niños, niños que en pandemia no tenían ningún riesgo, ningún cero, absolutamente ningún riesgo, infinitamente menos posibilidades de que se les cayera un piano a la Sí, sí, cabeza de enfermarse. Se sí, quedaron sin escuela, sin poder respirar sí. normalmente, sin contacto con pares y oprimidos literalmente por adultos temerosos. Y además, siendo señalados los que podían entender un poco más, de que ellos podían ser el carrier monkey para matar a sus abuelos. A ver, si se entiende todo lo que se dijo de los niños hace no mucho, hace 2 años. Sí. Después no siendo protegidos por las sociedades de medicina, las sociedades de pediatría, que fueron y fueron y vinieron millones de veces. Luego no siendo protegidos por el adoctrinamiento sexual. Y no se trata acá de que los chicos no tengan educación sexual, que sí tengan, que entiendan cómo es el mecanismo de reproducción, que entiendan los mecanismos que tienen para la anticoncepción, que entiendan las problemáticas que tiene la profilaxis en el sexo. O sea, todo eso se enseñó toda la vida, toda la vida, Ujú. siempre. Sí, 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 Acá el sí, problema es sí. quién defiende a los niños de una sexualización que está siendo en este momento practicada y que por no enfrentar a la masa no se los está defendiendo. Pero digo, es continuo, es siempre contra los chicos, lo agarres de donde lo agarres, del adoctrinamiento, de la educación, de la salud, es contra los chicos, es fenomenal. Pero pero es coherente con el totalitarismo. De igual manera que la China comunista agarra al niño de los 2 3 años y lo convierte en comunista, igual que Castro, de igual manera ahora este nuevo totalitarismo eh, les pone transexuales a bailar como strippers en los jardines de infantes. Es lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está siendo denunciado por asociaciones de padres, que como te dije, esas asociaciones de padres que se oponen, son denunciadas como terroristas domésticos. Ahora, Gabriel, hay Eso es lo una que está cosa, porque si pasando. vos, ponele que vos quisieras explicar, concedamos todo, pero todo, dimos por bueno todo. Y vos me decís, mira, yo quiero, esto no es disforía de género, esto es una manera de vivir la sexualidad libremente Sí, sí, y sí, sí, toda, vuelvo a Guattari, cada micro, cada micropolítica, cada mini sí, unidad de colectivo deseante, sintente, frustrado, con ira, cada uno de esos es un mecanismo antisistema, que además no tiene cabeza, no tiene cefalía esto, sí, ¿entendés? sí, 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 sí. Pero Por eso concedamos son todo, revoluciones moleculares. Sí, sí, revoluciones sí, sí, moleculares, es sí, tal cual. Pero sí, digo, concedamos todo, que estas minorías, cuan minoritarias sean, grupos de 10 personas, bueno, no importa, vamos con eso, tienen el derecho a poder explicar su vida. Fenómeno, dale. ¿Por qué su vida tiene que girar alrededor de lo sexual? Porque además es una metonimia furiosa contra ellos mismos. ¿Por qué la condición de cualquier disforía tiene que ir hacia la sexualización de los niños? ¿Por, por qué tiene que hacer? ¿Por qué no puede ir alguien que se siente, yo qué sé, pava porque eléctrica, el cebra o niño, señora y decir, bueno, yo tengo un problema, es que no me gusta cómo me veo el espejo, buen fenómeno, listo. Ta. y ya No, sabes, además se tiene porque que vestir. el niño es la clave del futuro, ya sabes por qué, ¿no? Sí, pero yo quiero que lo Pero digas. además te quiero aclarar algo. Cada vez que yo he criticado a la ideología de género, nunca critico desde el punto de vista político a las diversas teorías sobre el género. Siempre empiezo diciendo, siempre ha habido debates sobre el género. Si, si esto es disforia de género o no, es una teoría que se puede discutir en una sociedad libre. Lo que no corresponde en una sociedad libre es que alguien te obligue a vos a pensar de una determinada manera, a actuar de una determinada manera, a hablar de una determinada manera. Ese es el punto. Entonces el punto es político. Por eso, si querés, mi distinción con algunos muy, muy conservadores es que ellos se pasan como un 90% del tiempo criticando a
las teorías sobre el género, y yo lo único que digo es, las teorías se discuten libremente, el asunto es que no se pueden imponer desde el Estado. Ese es el punto, ¿no? Entonces, Y bueno, volvemos a lo mismo, eh, separar el Estado no es dador y, de verdad. Es, y a mí me claro, resulta tan simple en ese sentido. ahí está. Sí, 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 Lo sí, que sí, sí. quieran, pero el Estado no me dice a mí lo que es verdad o no, y lo que es el bien. Ahí está. Y bueno, los estados, por supuesto, o los gobiernos pueden hacer opciones morales básicas cuando están administrando bienes públicos, eso por supuesto, pero eso no quiere decir que van a tener que imponer la verdad o no de debates que hay en una Bueno, sociedad pero libre, ¿no? eso es un debate interesante. ¿Hasta dónde el Estado impone moral? Porque, Yo creo que un gobierno, cuando administra un bien público, una mínima moral, un mínimo de ética, maneja, ¿no? Por algo, si estás en un country, el administrador del bien público, ¿cómo va a adornar la entrada al country? Bueno, vos vas a preferir que posiblemente ponga un mate y no una foto de Hitler. Bueno, esa es una opción moral. Pero todos los contribuyentes de esos bienes públicos tienen cierto consenso en que hasta allí llega la cuestión, ¿no? Bueno, y en estos temas lo mismo. En este momento hay personas en Estados Unidos, hay varones que se consideran mujeres, pero además mujeres de 8 años. Entonces quieren ser niñas, ¿no? Bueno, en una sociedad libre lo pueden hacer. No, pero ellos exigen, ¿no? que Que vos ahora los van a formar consideres. parte, ellos exigen que el Estado te obligue a que ese señor integre el grupo del colegio de tu niña y que además vaya a los baños de tu niña. Y si te opones, el Estado federal interviene, ¿no? Bueno, esa es la locura. ¿Te das Gabriel, cuenta? Esa es la locura. había Eh, una de los artículos de la afortunadamente frustrada constitución, el proyecto constitucional chileno, que de estas cosas, viste, que eh, son las diversidades, las masculinidades, las infantilidades y yo qué sé, tenía que respetar la diversidad neuropsiquiátrica, una cosa así. Entonces, que si vos, o sea, ya, a ver si se que, entiende. es que en una sociedad Vos te libre, sentías no ya que eras Napoleón, sino su caballo, el Estado debía reconocértelo, ese es el respetándolo punto. y Escúchame, apoyándote. pero ese es el punto. En una sociedad libre existe libre asociación para que vos hagas una libre asociación de personas que consideramos que somos Napoleón. Y hacé tu club y estés ahí con la mano en el bolsillo. Lo que pasa Pero es el que asunto es que el si vos Estado te considerás, obligue. claro, si vos considerás ahora que sos Napoleón, todo fenómeno, bueno, está bien. Si yo considero ahora que soy Biden y entonces quiero que el Estado me permita actuar como Biden, eh, a- a- Bueno, y no solo eso, ahora, sino que exijo, digamos, mi derecho a que me den mi documento de Biden, ahí se complica y un poco sí, más. sí. Sí, O no sea, sé qué opinará Biden al respecto, pero no creo que es esté un opinando magnífico mucho. ejemplo, ¿no? No creo que esté opinando mucho. Eh, Eh, mm, bueno, Llevamos casi una en hora fin, no, hablando. no A voy a mí hacer ahora diagnósticos. En fin, no voy a te hacer saco un diagnósticos. poco de acá. Llevamos casi una hora hablando. Ya estoy abusando de tu tiempo. Bien, Pero bien, bien. una última y con esto te largo. Aunque Sí, me parece que te voy a sí. llamar cada Y tanto. si ves que salgo de la pantalla un segundo, que tengo que enchufar la computadora. Sí, Sí, estoy pero te abusando escucho. de tu tiempo y de la batería de tu compu. No, Em, pero ya está, ya está. Todo solucionado. Sí, el tema Meloni también disparó, y sí. hablemos un poco de nuestro mundillo político, no político electoral, pero político liberal. Sí, Un montón sí, sí. Meloni como que le agarró un ataque a un montón de gente, en algunos Sí. aspectos, diciendo cosas que no tenían nada que ver, adscripciones que eran forzadas y eran falsas y qué sé yo, no me voy a meter en esas, y en otras sí, diciendo, bueno, no es apoyable esto porque, yo qué sé, no sé, ponele, por el tema de su visión económica o por el tema de su visión religiosa o demás. Mi punto de vista con esto es, yo lo que pienso es que hay como intersecciones. Y entre las intersecciones que tengo con alguna gente y otra, bueno, qué sé yo, tengo más intersecciones con Meloni en algunos aspectos que las que tengo, ponele, con Macron o con Trudeau. Ujú, ujú. Eh,
Obviamente el político perfecto sería, no sé, que viniera Hayek. Bueno, yo siempre pongo como ejemplo a Ron Paul, Ron listo, Paul, pero ya Ron está, Paul. pero pará de contar, pará de contar. Exacto. Ahora, ¿por qué en el liberalismo hispanoamericano, si querés, por qué las intersecciones que se tienen con Meloni son vergonzantes y las intersecciones que se tienen con Trudeau, que es un liberticida descuajeringado, son menos vergonzantes o son más pasables? Yo creo que en gran parte del liberalismo latinoamericano eh, está la herencia del problema histórico latinoamericano del enfrentamiento entre las tradiciones católicas y las instituciones liberales clásicas más bien afrancesadas, ¿no? Que se dieron en todos los países latinoamericanos. Por lo tanto, subsiste eh, tanto en católicos como en liberales latinoamericanos un odio respectivo. Entonces, el odio y el temor al catolicismo, como ese catolicismo, ya sea identificado con Franco o con Fidel Castro, ¿no? Ese odio barra temor es lo que produce que alguien prefiera sentarse en una mesa con Trudeau y no con Meloni, ¿no? A mí me parece que esa es la aplicación psicológica. Porque efectivamente Meloni es más liberal que Trudeau. Si vos aplicás el famoso liberalómetro, que no deberíamos, No, sí, es más liberal. yo puse la teoría de Venn, del diagrama de Venn. Bueno, a ver cuánto tengo de Sí, 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 porcentaje con este y con el sí, otro. sí, 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 sí. Y bueno, yo no le veo mayor explicación. Eh, eh, pero creo que en Latinoamérica ese tema está, pero cuidado, hay otro tema, también ha surgido, no solamente en ambientes liberales clásicos, sino en ambientes de cierta teoría política conservadora, también ha surgido la famosa teoría del populista de derecha, Sí, que ¿no? no Y sé me qué parece porno que no es es eso. una teoría que abarque todos los fenómenos. O sea, por ejemplo, desde el principio, cuando se empezó a decir que Trump era populista de derecha, yo dije, no es tan fácil en Estados Unidos identificar populismo como una analogía con el peronismo. O sea, las analogías que se hacían entre Perón y Trump, si eran analogías, bueno, pero las diferencias eran muchas y me parece que había que ser más sutil desde el punto de vista del análisis político. Entonces, esa teoría del populismo de derecha me parece que no está suficientemente trabajada y entonces también producen cierto rechazo intelectual, ¿no? Del pensador liberal que está en su despacho versus el populista bruto de derecha, ¿no? Bueno, con eso hay que tener cuidado. Este, Sobre todo porque ¿qué vas a hacer el día, ¿no? En que Trudeau te quiera fusilar y el populista de derecha no? Ah, o sea, estamos en un mundo real, vuelvo a decir, muy complicado. Sí, En bueno, fin. para la próxima, te comprometo, hablamos de populismo. Yo no sé qué significa populismo, solo hablar con muchos politólogos y pensadores y periodistas y sociólogos, porque cada uno me dice una versión distinta de populismo. Yo, En francamente, Argentina, la académica que mejor maneja el tema es Alejandra Salinas. Sí, te lo digo sí, sí, como, hasta ahora de las como versiones que escuché, se parece mucho, por decir, digamos, de la gente más normal que lo ha descrito, se parece mucho a la vieja demagogia. Pero si no, lo que ocurre es que le ponemos populismo a todo lo que no nos gusta y ya está. Y con eso solucionamos todo y, sin mayores explicaciones. y ¿Ves sí, que quedan millones de temas para hablar? Gabriel, no te y quiero sí. sacar más tiempo, pero No, no hay lo problema. anoto todo para la próxima. Bien, bien. muchas gracias por acompañarme, No, por ayudarme a pensar. La verdad que te admiro mucho. no, no. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Un Chao, beso chao. grandote. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.